¿Sabías que la revolución industrial fue uno de los procesos más importantes en la historia de la humanidad? Este comienza en Inglaterra en el siglo XVIII, en 1760. Comenzó y fue más bien como mencioné, uno de los procesos más importantes de la historia de la humanidad, ya que esto revolucionó y en gran parte tenemos hoy día nuestra realidad por este proceso, ya que evolucionó la industria, que bueno, se crea la industria, evolucionó la tecnología y las sociedades actuales como pues podríamos tenerlas hoy en día. Se dio gracias a que en Inglaterra, como les menciono, fue el lugar donde se originó, pues en Inglaterra comenzó a producirse demasiado carbón y hierro. Había abundancia de estos materiales, entonces digamos que la abundancia de estas materias, igual con la mano de obra, pues empezaron a generar lo que conocemos como la revolución industrial. Otro de los fenómenos grandiosos que tuvo la revolución industrial fue que hubo un crecimiento urbano, un crecimiento poblacional, y luego mi compañera les va a hablar de cómo se dio en Guatemala, pero quiero adelantarme en este punto. En San Marcos, por ejemplo, tenemos visto que pues una de las partes de la ciudad más importantes por el comercio y porque ahí está el hospital es la colonia. Pero anteriormente, antes de esto, digamos, la colonia era aldea de San Marcos. Entonces esto lo vamos a llevar a puntos en donde ustedes televidentes entiendan. Entonces ese urbanismo que generó la revolución industrial fue precisamente eso, ese crecimiento poblacional, urbano, que se acercó más a las ciudades. En Inglaterra se llevó a cabo mayoritariamente en Manchester y en la ciudad de Londres, dos ciudades muy importantes de dicho país. Y posteriormente el movimiento o la revolución industrial se fue esparciendo por los lugares de Europa y pasó luego a Estados Unidos para posteriormente adentrarse en América. Una de las características y podemos decir consecuencias de que este movimiento empezara, y mencionabas algo muy importante, que es el crecimiento poblacional que se dio en Inglaterra. Pues esto se debió a que, como bien sabemos, antes la esperanza de vida de los países era muy baja debido a todas las pandemias y virus que en ese entonces habían, y que no había como el avance tecnológico, el avance científico para conseguir las curas, ¿verdad? Y precisamente en el año de 1796 es que se descubre la vacuna de la viruela. Entonces aquí la esperanza de vida de las personas ascendió a 50 años cuando era de 35 años. Entonces podemos ver que esta es una de las consecuencias, porque podemos encontrar que Inglaterra tenía entonces todo lo necesario para poder industrializarse, ya que tenía el factor de mano de obra, así como también el factor de materia prima, ¿verdad? Posteriormente a esto podemos mencionar, ¿verdad?, que la revolución industrial vino de una manera más leve, y si lo analizamos un poquito, vino mucho tiempo después, ya que se sentó hasta el año de 1871 con la llegada de diversas fábricas alemanas, dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, las cervecerías, así también muy importante, y resalta la fábrica textil de Cantel. También mencionemos, ¿verdad?, que esto inicia en el gobierno de la Reforma Liberal, ya lo mencionaba antes, en el año de 1871, y creo que muy importante y muy significativo es que podemos mencionar, ¿verdad?, el ferrocarril de los Altos, que representa la industrialización en nuestro entorno. Sí, entonces como mi amiga Ángeles ya introdujo el tema, pues yo quiero hablarles un poco de lo que fue el carbón y el hierro como piezas fundamentales en la creación de diferentes maquinarias. A ver, el carbón, pues digamos que era la forma de producir energía en ese entonces, y el hierro creaba máquinas. Las máquinas
más importantes que pues digamos eran solo a vapor en ese tiempo, por eso es que el carbón era fundamental. Y revolucionó también lo que fue el transporte. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba, el ferrocarril, pero también hubo otros aportes de esta revolución, como lo fueron los barcos, por ejemplo, en donde pues podemos ver ahora cómo se trasladan los productos de un puerto a otro, cómo se trasladó, pues creo que eso ya existía desde antes, o sea, digamos desde periodos de, al menos con nosotros, desde la hispanidad, con ellos, con los ingleses y pues que venían de este lado de América con la época de la colonia, pero no de una forma tan mejorada como los barcos industriales que ya se creaban para ese tiempo. Antes los barcos eran a vela, a pura vela, entonces digamos no era tan fácil comercializar y transportar los exactamente, y los barcos tardaban mucho más en llegar a sus destinos. Entonces la revolución industrial permitió que con el hierro y con el vapor los barcos fueran así y fueran más resistentes y más rápidos. Entonces estos fueron uno de los principales factores que dio el carbón y el hierro. Entonces no sé qué otra clase de maquinarias se dieron en ese tiempo. Fíjate que sí, muy interesante, y también abriendo un paréntesis ahí, ¿verdad? Podemos mencionar también que sí hubieron muchas mejoras, se facilitaron muchas cosas en ese periodo de tiempo, pero recordemos que también estas maquinarias necesitaban de personas que las operaran, que les dieran mantenimiento, y precisamente en este periodo de tiempo es donde se imponen las jornadas laborales más largas. Entonces también podemos ver como que dos caras de la moneda, ¿verdad? En que trajo un beneficio, pero a la vez también trajo un poco de marginación hacia las personas trabajadoras. En este periodo de tiempo es donde precisamente se da la división de las clases sociales entre la burguesía, que eran los dueños de las fábricas. Los ricos. Los ricos, ¿verdad? Y el proletariado, que en este caso eran los asalariados que trabajaban en estas fábricas, en estas empresas, que mayormente le daban mantenimiento a las máquinas, ¿verdad? Dentro de las máquinas que podemos mencionar que destacan en este periodo de tiempo, podemos mencionar la máquina de vapor. Como tú ya nos indicabas, esta máquina funcionaba con carbón y fue construida por primera vez en el año de 1768 por James Watt. Esta máquina era capaz de convertir el calor de una caldera alimentada por carbón y esto daba lugar al movimiento, ¿verdad? Y gracias a esto es que se da el origen a los trenes y barcos de vapor, así como muchos otros mecanismos de producción mucho más potentes y más veloces. También los trenes, que son una figura emblemática y fundamental de la revolución industrial, ya que el tren acortaba los tiempos de traslado de las personas y de la mercancía de un lugar a otro. Y también otro muy importante, que como lo dice el bombillo, ¿verdad? Tal vez no era como tal una máquina, pero vino a facilitar muchas cosas. Y esto fue ideado durante el siglo XIX y fue gracias a la aplicación de la electricidad y impactó en muchos lugares de Europa. Thomas Edison fue el que creó el bombillo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que explicaba ella de las diferencias entre la burguesía y el proletariado, entonces ahí empieza otra parte de la historia un poco más ya vecina, en donde pues encontramos la separación de ideas políticas, donde surge el capitalismo y el comunismo. Entonces, digamos, acá es un punto muy importante en la historia. De hecho, durante el siglo XVIII y XIX fue que se crea el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, esta revolución trajo consigo bastantes cuestiones de la actualidad, trajo consigo varios cambios en la actualidad, y creo que fue el primer impulso más grande de la tecnología. Después hubo otro que fue ya en el siglo XX, pero pues ya, entonces nosotros empezamos a ver lo que es el teléfono, la televisión, etc. Pero, por ejemplo, en ese tiempo, como les mencionábamos, era
era de priorizar la movilidad de los productos, ya que se estaban dando abundantemente, o sea, era algo que no podían, o sea, que tenían que hacer para ganar dinero, para ganar más plata, eso es lo que el ser humano busca, ¿verdad?, para sobrevivir. Entonces, gracias a estas situaciones fue que la revolución industrial se fue dando. Por consiguiente, también se da una situación en el siglo XIX que fue otra revolución industrial, por así decirlo, pero fue ya o sea, adapta los desarrollos y avances que dio la primera revolución industrial que hablábamos del 1760. El siglo XIX la adapta y la toma, y con ya conocimientos nuevos de la humanidad, pues la genera y pues incluye cambios grandiosos y generacionales, porque ya incluye, por ejemplo, ciencias como la química. Entonces, por eso es que en guerras vecinas podemos ver la utilización de ciertas toxinas o armas químicas también, que se dieron gracias a esta innovación en la nueva revolución industrial del siglo XIX. Pues estos son factores interesantísimos, importantes, y para entender cómo es que hoy día vivimos de esa manera. Bueno, lo chistoso es que en Guatemala no contamos con ferrocarril, ¿no? Pero pues eso ya tendremos nuestra revolución industrial. En fin, que en algún momento. En algún momento. Un siglo más. Entonces, pues, este fue el ¿Sabías qué? Esta semana. Esperamos que les haya gustado y que pues haya sido de su interés. Les mandamos un abrazo y una semana bendecida. Mucho gusto y que tengan una feliz tarde.